Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Pues aquí estamos de nuevo. Espero me hayan extrañado un poquitico. Pues aquí, como prometí, estamos hoy para ver un poco paso por paso, ya más burocráticamente hablando, de cómo pedir una visa de estudiante en la Embajada de La Habana. El video anterior supuestamente iba a continuar de la misma forma, pero ha tenido que haber cambios porque pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas como que se me borró el audio de todo el video y lo estoy rehaciendo ahora. Así que nada, hay que tener un poquitico de paciencia con todo esto de grabar y editar. Pero bueno, se hace con mucho gusto. Así que acompáñenme. Ahora, nada, como lo prometí es deuda, le comparto la pantalla. Y bueno, prácticamente lo que tenemos que hacer cuando estamos en el buscador de internet es escribir Embajada de Alemania en Cuba. No Bogotá. Lo que nos interesa es Cuba, que es una de las más complicadas. Y aquí vamos a tener entonces en la primera opción la página web de la Embajada de Alemania en La Habana. Una vez aquí, hay mucha información que por supuesto cada cual depende su interés puede chequear. En el día de hoy, por supuesto, vamos a estar viendo la visa de estudiante. Aquí es sencillo, hay mucha información sobre el embajador, los puntos de contacto que tiene la embajada, como correo electrónico, página web. Y la parte que nos interesa está en la parte de servicios y específicamente en la parte aquí de viajar a Alemania, visa. Aquí nos ofrecen mucha información. La más importante, por ejemplo, señalada, que antes no existía tan claro así, era que las preguntas sobre temas de visado se responderán solamente a través del correo que aparece aquí, visa@ava.diplo.de. Es importante saber eso porque si escribes a otra dirección de correo no relacionada no te responderán y te quedarás esperando por nada, ¿no? Una vez estemos aquí, simplemente entonces podemos mirar que tenemos mucha información, como dije antes. Aquí, si eres alguien de los que nunca ha intentado aplicar un visado y esto te parece nuevo y complicado, la embajada tiene ahora un servicio de asistente digital, como lo podemos ver aquí, que te va explicando paso por paso qué necesitarías específicamente en cada caso. Siempre lo recomiendo visitarlo y mirarlo. Aquí también dice pues más información sobre la página web y también que necesitan visa de tránsito también para estar en Alemania un corto tiempo, si van de escala, por ejemplo. Y aquí nos llegan ya los diferentes tipos de visas. Aquí hay varias. Está la Schengen, que es la de corta duración de 3 meses. Está la de tránsito que les comentaba ahora. Y la que nos interesa el día de hoy es el visado nacional. También hay otra información, como por ejemplo otras opciones como el certificado de idioma de alemán A1, necesario para venir cuando uno se casa, por ejemplo, o tiene una pareja alemana. Y están las preguntas frecuentes y los turnos para el consulado, que también será necesario para cada visa. Vamos a entrar entonces a visados nacionales, y que es como también se llama el visado que nos otorgan cuando vamos a aplicar una visa de estudiante. Y aquí podemos ver también una serie de pasos de información que nos dicen: paso número 1, preparar la solicitud, presentar la solicitud, durante la tramitación, devolución de pasaporte, buen viaje una vez que tengas la visa y más contenido. En el caso específico de hoy, como ya lo había mencionado, vamos a ver lo de estudiante, así que vámonos directamente hasta allí para no perder tiempo. Pero por supuesto que aquí les puedo dejar un momentico la pantalla para que vean todas las opciones que hay. Está la Janssen-Karte, el visado de la Blue Card, que es para profesionales, visado de trabajo para académicos, etcétera, ¿no? En el caso específico de hoy vamos a ver el visado de estudios, y eso lo encontramos más abajo en la documentación para visados nacionales. Y aquí tenemos entonces los diferentes tipos de visados nacionales que se pueden tramitar. En el caso específico de nosotros, vamos a ver el día de hoy
estudiantes en una universidad alemana, ¿no? Recordemos que en el primer video estábamos hablando de mi proyecto, de mi proceso de vida antes de salir a Alemania, y una de las cosas que yo estaba haciendo era estudiar en una universidad, y que ese era el objetivo también, ¿no? Cuando llegaba a Alemania. Así que para eso tuve que seguir estos pasos que están aquí. Vamos a ver cuánto ha cambiado y vamos a ir uno por uno. Actualmente se necesita presentar una carta de aceptación a la carrera escogida de la universidad en Alemania o al Studienkolleg preuniversitario. Es importante saber aquí que la universidad alemana se puede contactar a través de un correo electrónico. Lo puede hacer uno mismo con la ayuda de un traductor, por supuesto, si no hablas alemán o inglés, depende de la universidad a la que apliques, o el familiar que te ayuda desde Alemania, en el mejor de los casos. El Studienkolleg es un curso preparatorio también que hay veces hay que, como en mi caso, hay que aplicar para igualar los conocimientos al sistema alemán, y que hay veces exigen antes de entrar a la universidad. Todas estas dos opciones se pueden comunicar a uno a través de correo con ellos, desde Cuba también, o de otro país, y ellos les responden dentro de 1 o 2 días en la regla, ¿no? Aquí también tenemos que presentar también la certificación sobre finalización de los estudios secundarios y de preuniversitario o bachillerato, en este caso de Cuba, o sea, de 9º grado y de 12 grados. En mi caso lo tuve que presentar traducido al alemán, que se lo hice en el ESTI. Se los recomiendo también el ESTI si quieren traducir documentos oficiales de una forma más económica. Y también la constancia de niveles y estudios vencidos en Cuba también. O sea, eso viene siendo como certificación de notas y el título como tal ya de estudios terminados, ¿no? De graduado. Entonces, lo próximo sería también la constancia del nivel alcanzado en el idioma en que se van a impartir las clases, en los casos donde la carta de aceptación del centro de estudios no confirme que el solicitante ya cumple con este requisito. O sea, si uno hace una entrevista con la universidad y la universidad ya ve que tienes un alemán o un inglés, depende de lo que vaya a ser el idioma principal, suficiente, la universidad, la escuela puede ya poner eso en la carta de aceptación, que probaron ya tu nivel de idioma. De lo contrario, se pide y se aconseja siempre tener un poco ya del idioma, como lo había dicho en mi caso también, y eso se debe presentar. También constancia de alojamiento en Alemania, ya sea si es una beca, en la beca, o si es con un familiar, con el familiar. Y el financiamiento, como les había dicho también en el video anterior, uno debe de contar con 11.208 euros en el 2025, va cambiando, depende del año y depende el salario mínimo en Alemania, etc. O que hay gente que lo tienen, que le conozco a gente que lo han hecho de esta manera, o si no, se puede hacer también una declaración de asunción de gastos. El familiar que vive en Alemania lo puede hacer, que es la carta de invitación, como se conoce en Cuba, ¿no? Que la persona que está en el país se ocupa de ti económicamente y burocráticamente, en todos los sentidos, para que no sea una carga uno para el Estado alemán. Una vez teniendo esto lo hace el familiar alemán frente a las oficinas del gobierno también en la provincia o en el estado donde uno vaya a vivir. Y también se puede llevar como opción B también una cuenta bancaria con fondos bloqueados en Alemania. Hay opciones para esto. Aquí también les dejan una opción donde uno lo puede revisar, y hay opciones también donde uno puede abrir una cuenta desde cualquier país, bloqueando un dinero en Alemania que lo reconocen las embajadas. Esta parte hay que reconocer que es una de las más complicadas, pero no imposible, porque conozco gente que la han hecho, y si tienes un familiar que te puede ayudar, evidentemente es válido también. Como excepción, es bueno mencionar también, como ellos mismos mencionan aquí, que hay casos especiales cuando son estudiantes que reciben un estipendio de organizaciones alemanas, por ejemplo la DAAD, que es muy famosa. Si en este caso no será necesario nada de esto anterior, porque estas organizaciones normalmente se encargan de todo esto. Después vendría, si aspiras a una plaza en una universidad,
Si no se contara aún con una carta de aceptación de una universidad, se puede también solicitar una visa para poder aplicar una plaza como estudiante en una universidad ya estando en Alemania, ¿no? En este caso se requieren comprobantes sobre la intención de estudio, por ejemplo, contactos con las universidades alemanas, cartas de motivación, etc. Así como comprobantes de nivel idioma alemán B1 o del idioma en el cual se dicta la carrera aspirada. Es lo que les mencionaba antes, uno puede contactar a la universidad, mostrar la intención de matricularse, presentar en la embajada esta información, estos documentos, y normalmente la embajada lo entiende. Y como fue en mi caso, yo tomé contacto con 2 o 3 universidades, bueno, mi tío lo hizo, y eventualmente cuando respondieron, fui con esa comprobación de contacto con las universidades y ellos lo aceptaron. En el caso mío también, en mi caso específicamente, puede ser tu caso, de que no cuentes todavía con un nivel de idioma suficiente, también está la opción de venir con un visado de estudiante, pero para cursar primeramente un curso de idioma con propósito preparatorio para el posterior estudio, ¿no? Y en este caso, como explican aquí, si no se contara aún con una carta de aceptación de la universidad y fuera necesario adquirir previamente conocimientos del idioma alemán para poder aspirar a una, se puede también solicitar una visa para matricular en un curso de idioma preparatorio para el estudio. En estos casos, se requieren comprobantes sobre la intención de estudio, por ejemplo, contacto con universidades alemanas, cartas de motivación, etc. Y la inscripción en un curso de idioma intensivo, que son clases diarias con un mínimo de 18 horas semanales que conlleve la obtención de un certificado que se corresponda con estudios del nivel superior, por ejemplo, el Test DAF, DSH, ZOP o del Instituto Goethe. Este fue mi experiencia específicamente. Y que específicamente, como se dice ahí, en este caso el familiar va a tener que ir por ti en Berlín, o tú tomar contacto en Berlín con una escuela de idiomas y matricularte, y con la confirmación de la escuela de idiomas, que es un curso intensivo además para curso preparatorio de la universidad, pues va a ser suficiente. Es todo un poco bastante trabajoso, la verdad, y yo ya teniendo la experiencia del lado de acá, también puedo confirmar que es una responsabilidad grande y necesita tiempo, pero como lo he dicho en el video anterior, esto es algo que en realidad necesita mucho tiempo y mucha dedicación y seguridad en lo que uno quiere hacer. Una vez tengamos todo esto, va a ser entonces preparar cada uno de los certificados, cada uno de los documentos, y enviarlos a la embajada online. Vamos a ir un momento aquí y vamos entonces a ver la preparación de la solicitud. Una vez tengamos cada uno de estos requisitos que acabamos de revisar, vamos entonces a esta parte, que es la que nos explicaría, ¿no? Para revisar la solicitud, los documentos cubanos deben ser certificados consularmente por la Embajada de Alemania en La Habana. La embajada puede expedir una certificación consular de conformidad para los documentos de Estado civil que llevan un código QR. Actualmente no es posible confirmar la autenticidad de otros documentos de forma inmediata. Y bueno, aquí tenemos más información. Para la solicitud en línea, dependiendo del motivo de su viaje, deberá tener listos documentos pertinentes para la solicitud en línea, que deberá cargar en el Ausland portal. A continuación puede consultar qué documentos son necesarios por cada motivo de viaje, que fue lo que acabamos de ver. Para modo general y también una vez tengamos los documentos de estudio, de la visa de estudio, para llevar a la embajada el día de la cita van a tener que sí o sí tener una foto biométrica tipo pasaporte, o el pasaporte vigente, eventualmente más de 6 meses, siempre lo piden así. La tasa del valor del visado, que son 75 euros actualmente, puede cambiar. Antes eran 45, algo así, si mal no recuerdo. Y los documentos también en originales, por supuesto, y copias casi siempre los piden, los que sean posibles. Y también una reserva de vuelo, en este caso solamente de ida. El visado nacional no necesita vuelo de regreso, pero eso también, una vez que ya empiece un proceso de revisión, también uno lo puede cerciorarse también con la embajada directamente. Y bueno, estos son los pasos, digamos, generales en el visado de estudiante. Han cambiado en comparación a los que yo hice, por supuesto, porque mientras más pasa el tiempo,
más avanza el proceso. Ahora es en línea, uno puede enviarlos ya antes con antelación para que ellos los revisen y después simplemente digamos que uno puede asistir a la cita solamente con los documentos ya que la foto, el dinero para pagar la tasa de visado y el pasaporte, y ya los documentos anteriormente fueron revisados y ya de cierta manera hay una decisión ya por parte de la embajada al menos que envía los documentos después y la solicitud al Estado alemán en el estado de Alemania donde vas a residir. Una vez tengamos esto, pues simplemente queda esperar y recordar entonces de que, como mostramos antes, en el caso de petición de visados, la parte donde uno puede informarse, la dirección de correo, vendría siendo esta, visa@avadiplo.de, donde en caso de que te toque esperar, como me pasó a mí más de 6 meses, claro, casi, pues sencillamente, entre comillas, uno puede escribir un correo y pedir entonces una actualización sobre su solicitud en esta visa, en esta dirección de correo. Y así sería el proceso en general. Yo creo que, de nuevo, para cerrar ya con este tema de visa de estudiante, sobre todo para los cubanos, esta es mi experiencia, una vez más, solamente para recalcarlo. Y vale la pena también decir que yo conozco gente que recientemente lo han logrado, así que yo, como siempre digo, si hay gente que lo están logrando ahí afuera, tú no eres menos, lo puedes intentar, siempre y cuando cuentes con nivel de preparación muy importante, sobre todo de idioma y de todo el proceso en general del procedimiento, pero también de mucho esfuerzo y concentración, y también de alguien que te apoye económicamente en caso de que tú no tengas esa opción del otro lado en Alemania. Entonces, dicho esto, creo que hemos visto de forma rápida pero concisa el proceso actual de pedir una visa de estudiante. Si tienes preguntas, como siempre te digo, déjamelo en los comentarios, con mucho gusto los reviso y te puedo seguir compartiendo igualmente otro tipo de visa. Y nada, nos vemos en el próximo video. Que tengan una buena tarde, noche, depende de donde nos vean. Chao.